Bienvenidos guerreros y guerreras de Tribix. La historia a menudo recuerda a las grandes figuras, los generales y emperadores, mientras que las historias de personas comunes se desvanecen en la oscuridad. Sin embargo, es a menudo en estas vidas aparentemente sencillas donde descubrimos historias extraordinarias de coraje y valentía. Esta es la historia de uno de esos hombres, José Epita Mbomo, un nombre susurrado en los anales de 3 naciones, una vida vivida en el corazón de un siglo tumultuoso. Hoy Tribix viaja de nuevo a Guinea Ecuatorial a presentarles la vida de uno de sus héroes desconocidos, José Epita Mbomo. Dale like y suscríbete que esto empieza. Nacido en la soleada isla de Corisco, entonces colonia española, en 1911, José Epita Mbomo fue un hombre de muchos mundos. Su viaje lo llevó desde las costas de su patria africana hasta las bulliciosas calles de la España de antes de la guerra y los paisajes devastados por la batalla de la Francia, ocupada por los nazis. Fue un mecánico hábil, un esposo devoto, un luchador de la resistencia valiente y un superviviente de horrores inimaginables. Su historia, como tantas otras perdidas en las sombras de la historia. La vida de José Epita Mbomo estuvo entrelazada con los tumultuosos eventos del siglo XX. Nacido en una época de floreciente avance tecnológico y expansión colonial, sus primeros años estuvieron marcados por una sensación de oportunidad e incertidumbre. La llegada de la patrulla Atlántida española, una expedición aérea pionera, a su Corisco natal en 1927, resultó ser un punto de inflexión. Este encuentro con las maravillas de la aviación encendió una chispa en el joven Epita Mbomo, colocándolo en un camino que alteraría para siempre el curso de su vida. Él, junto a su compatriota José Frimán Mata, se embarcó en un viaje a través de continentes, dejando atrás las costas familiares de su tierra natal por la promesa de una nueva vida en España. Poco sabía que estaba entrando en un escenario al borde de una profunda transformación, un mundo precipitándose hacia el abismo de la guerra y el conflicto global. La historia de José Epita Mbomo no es de grandes gestos ni de heroicidades en el campo de batalla. En una época marcada por profundos trastornos y una crueldad inimaginable, él eligió luchar por un mundo mejor, no con una espada o una pistola, sino con las herramientas de su oficio, la fuerza de sus convicciones. Desde sabotear la infraestructura nazi en Francia, hasta compartir sus escasas raciones con sus compañeros prisioneros en Neuengamme, Epita Mbomo encarnó el espíritu de la resistencia, eligiendo la humanidad por encima del odio, incluso frente a un sufrimiento inimaginable. Su vida nos desafía a confrontar las complejidades de la historia, recordándonos que el heroísmo puede tomar muchas formas, a menudo emergiendo en los lugares más inesperados. El rugido de los motores rompió la tranquilidad de la isla, un sonido extraño a los oídos del joven José Epita Mbomo. Era el 6 de enero de 1927, el día de la Epifanía del Señor, un día grabado en su memoria, no por una revelación divina, sino por la llegada de 3 máquinas extraordinarias, heraldos de un futuro más allá de la imaginación. La patrulla Atlántida española, aviadores intrépidos en una misión para cartografiar la costa africana, descendió sobre la isla de Corisco, sus hidroaviones como aves gigantes posándose sobre la superficie del agua. Para Epita Mbomo, un chico de 16 años con sed de aventura,
Su llegada fue un espectáculo que le cambió la vida. El aire vibraba con una sensación de asombro, de posibilidades ilimitadas. Los aviadores, vestidos con sus cascos y gafas de cuero, eran como figuras de otro mundo, sus hazañas audaces capturando la imaginación de los isleños. La España de los años 20, 1920, era un país al borde del cambio. Sus antiguas tradiciones chocaban con los vientos de modernidad que barrían Europa. Para Epita Mbomo, llegar a esta tierra extranjera fue como entrar en un torbellino de nuevas vistas, sonidos y experiencias. Bajo el patrocinio del comandante Rafael Llorente, líder de la patrulla Atlántida, Epita Mbomo y José Freeman Matta se encontraron en Los Alcázares, un pequeño pueblo costero en la región sureste de Murcia. Antes un tranquilo pueblo de pescadores, Los Alcázares se estaba transformando rápidamente en un centro de aviación, sus cielos llenos de vida con el rugido de los aviones que despegaban de la recién establecida base aérea. La base aérea se convirtió en el santuario de Epita Mbomo, un lugar donde podía sumergirse en la mecánica del vuelo. Con una aptitud innata para la ingeniería y una sed insaciable de conocimiento, ascendió rápidamente de rango. Sus habilidades como mecánico le ganaron el respeto de sus compañeros. La vida en Los Alcázares era muy diferente a los ritmos tranquilos de la isla de Corisco, pero Epita Mbomo abrazó los desafíos y las oportunidades que se le presentaron. Mientras el clima político en España se volvía cada vez más turbulento, una tormenta diferente se estaba gestando en el corazón de José Epita Mbomo. En la vibrante ciudad portuaria de Cartagena, no muy lejos de Los Alcázares, se cruzó con una mujer que cambiaría su vida para siempre, Cristina Sáez. Su encuentro fue un choque fortuito de culturas, una prueba del poder unificador del amor en un mundo cada vez más fracturado por la división. Cristina, una mujer de espíritu fogoso y voluntad independiente, quedó cautivada por la fuerza tranquila y el comportamiento amable de Epita Mbomo. Su cortejo fue una danza de contrastes, un testimonio de sus valores compartidos y respeto mutuo. Sin embargo, su historia de amor no estuvo exenta de problemas. En una época marcada por los prejuicios y las barreras sociales, su relación causó sorpresa y controversia. Los sueños que se habían atrevido a soñar fueron destrozados por el implacable avance de las fuerzas de Francisco Franco. La Guerra Civil Española, un conflicto brutal que enfrentó a hermano contra hermano, proyectó una larga sombra sobre sus vidas, obligándolos a confrontar la fragilidad de la paz y el verdadero coste de la libertad. A medida que la causa republicana, que Epita Mbomo había abrazado con convicción, se desmoronaba a su alrededor, la amenaza de represalias por parte de los nacionalistas victoriosos se cernía sobre ellos. La base aérea, una vez símbolo de progreso e innovación, se convirtió en un objetivo potencial. El éxodo y la fuga de Los Alcázares fue una experiencia desgarradora. Epita Mbomo estaba sufriendo en sus carnes el coste humano de la guerra. Familias fueron destrozadas y muchas aniquiladas, sus vidas trastornadas por el caos y la incertidumbre del conflicto. Para José y Cristina, la decisión de huir de su patria adoptiva no se tomó a la ligera. Francia, la tierra de la libertad, igualdad y fraternidad, ofreció un santuario agridulce a los refugiados que huían de la España de Franco. La realidad que recibió a José, Cristina y su joven familia estaba lejos del paraíso que habían imaginado. En lugar de brazos abiertos, se encontraron con sospecha, prejuicios y la dura realidad del desplazamiento. Internados en campos de refugiados superpoblados, se enfrentaron a condiciones de vida deplorables, con sus movimientos restringidos y su futuro incierto. Para José, la separación de su querida Cristina y sus hijos fue una pesada carga que soportar. El destino, al parecer, le tenía reservada a José Epita Mbomo una cruel ironía. Apenas había encontrado una semblanza de normalidad en Merignac, un pequeño pueblo cerca de Burdeos donde se reunió con su querida Cristina y sus hijos, cuando las nubes oscuras de la guerra volvieron a asomarse en el horizonte. Corría el año 1939, y el mundo observaba con horror cómo la Alemania nazi, con despiadada eficiencia, marchaba por Europa, con su insaciable apetito de conquista amenazando con extinguir la llama vacilante de la libertad. Francia, aún con las cicatrices de la Gran Guerra, se encontraba una vez más en la primera línea de un conflicto que prometía remodelar el orden mundial. Para José, los ecos de la Guerra Civil Española, los recuerdos de su huida del fascismo, eran demasiado familiares. Sabía, con escalofriante certeza,
que no podía quedarse de brazos cruzados mientras las fuerzas de la tiranía amenazaban con engullir su patria adoptiva. La vida tranquila que había construido con Cristina, las sencillas alegrías de la familia, se vieron abruptamente ensombrecidas por el espectro de la guerra. Los noticiarios mostraban imágenes de las atrocidades nazis, su maquinaria de propaganda vomitando una mezcla tóxica de odio y mentiras. El gobierno francés, debilitado y dividido, parecía impotente para detener el avance nazi. En medio de la creciente sensación de miedo e incertidumbre, comenzó a agitarse un espíritu de resistencia. De las cenizas de la derrota, surgió una red clandestina de ciudadanos comunes, decididos a luchar contra la ocupación nazi. Las noticias de estos actos de desafío, susurradas de pueblo en pueblo, llegaron a oídos de José Epita, encendiendo una chispa de esperanza en su corazón. Sabía, con certeza, que tenía que actuar, contribuir a la lucha por la libertad, honrar los sacrificios que ya había hecho. Sus habilidades como electricista, perfeccionadas en la base aérea de los Alcázares, resultarían ser su mayor activo, transformándolo de un refugiado en busca de santuario en un saboteador que trabajaba desde las sombras para socavar la maquinaria de guerra nazi. La lucha por la libertad, se dio cuenta, estaba lejos de terminar. Era una lucha a la que estaba destinado a unirse. El camino de José Epita Mbomo dio un giro significativo cuando decidió unirse a la resistencia francesa. Su valentía y determinación rápidamente le ganaron una reputación entre sus compañeros, que empezaron a ver en José al líder que necesitaban. Mbomo participó en numerosas misiones, arriesgando su vida para luchar contra las fuerzas de ocupación. Sus contribuciones fueron invaluables, y se convirtió en una figura clave en el movimiento. A pesar de los peligros, José Epita Mbomo se mantuvo firme en su compromiso con la libertad y la justicia. La resistencia francesa era como un tapiz tejido con hilos de valentía e ingenio. Era una red que iba más allá de la clase social, la ideología política y las creencias religiosas. Para José Epita, sus habilidades como electricista resultaron ser recursos muy valiosos. Se convirtió en un experto en sabotaje, usando sus conocimientos como un arma contra el enemigo. Trabajando de noche, se colaba en fábricas y centrales eléctricas. Sus herramientas eran una combinación de experiencia técnica e intenciones de subversión. Un cable cortado por aquí, un tornillo suelto por allá, pequeños actos que podían paralizar la maquinaria de guerra nazi. Se convirtió en un fantasma, en la personificación de la resistencia. Los alemanes, frustrados, aumentaron las patrullas DOT, no entendían lo que estaba pasando. Sus sospechas crecían con cada interrupción sin explicación. Pero José, con la ayuda de la red de informantes, siempre iba un paso por delante. Se movía con cuidado y precisión, guiado por un gran sentido del deber. Nacido en las lejanas tierras de Guinea Ecuatorial, en la isla de Corisco, José Epita Mbomo se estaba convirtiendo en la pesadilla de los nazis y en un líder destacado de la resistencia francesa. El Tercer Reich estaba en jaque. Sobrecargas eléctricas en las vías de trenes, centrales que explotaban, máquinas que se sobrecalentaban. José Epita Mbomo estaba dejando su huella para la historia. Los riesgos eran enormes, las consecuencias de ser capturado demasiado terribles de imaginar. Sin embargo, con cada acto de sabotaje que conseguía, una oleada de adrenalina recorría a José. Sabía que estaba marcando la diferencia, aunque fuera pequeña, en la lucha contra la tiranía. Cada transformador que volaba por los aires, cada envío de suministros retrasado, acercaba a Francia un paso más a la liberación. Pero la resistencia era más que sabotaje. Se trataba de mantener viva la esperanza, de recordarle al pueblo francés que no estaban solos. José, junto con sus compañeros, arriesgaban sus vidas para distribuir periódicos clandestinos, difundir mensajes de esperanza y ánimo. La resistencia, a pesar de su valentía, no era inmune al alcance insidioso de la Gestapo.
Los informadores acechaban en las sombras. Sus susurros de traición desmantelaron las redes de la resistencia. Para José, los golpes en la puerta llegaron en la oscuridad de la noche. El sonido le heló la sangre. Siempre supo que este momento era una posibilidad. Años de vivir una doble vida le habían agudizado los instintos. Pero esta vez parecía que su suerte se había acabado. La Gestapo irrumpió en el apartamento. Su presencia profanó el santuario de José. Cristina solo pudo observar, impotente. Los niños observaban con los ojos como platos. José sabía que tenía que mantenerse firme. Poseía información valiosa que podría comprometer a la resistencia. El cuartel general de la Gestapo se convirtió en su prisión. Los interrogatorios eran brutales. José se aferró a su humanidad. Cada momento que resistía era una victoria. El sonido metálico de las puertas del vagón de ganado cerrándose resonaba con la finalidad del destino de José. Fue metido a la fuerza en un espacio estrecho y sin aire, una masa de humanidad despojada de dignidad y esperanza. El viaje, una procesión interminable de ruedas traqueteantes y paradas repentinas, fue un descenso a una pesadilla. El destino, envuelto en secreto, era un lugar de horrores indescriptibles. Neuengamme Game. Era un lugar donde la vida humana tenía poco valor, donde la crueldad reinaba. Para José, debilitado por su terrible experiencia, la llegada a Neuengamme fue una sobrecarga sensorial. El hedor a miedo, excrementos y muerte flotaba en el aire. El proceso de deshumanización comenzó de inmediato. Desnudo, su cuerpo un lienzo de moretones y cicatrices, fue reducido a un número. El campo era un microcosmos del infierno en la tierra. El hambre le roía las entrañas, las escasas raciones eran apenas suficientes. El agotamiento pesaba mucho sobre sus extremidades. La enfermedad, una amenaza constante, se extendía como la pólvora. Los guardias gobernaban con puño de hierro, sus látigos y rifles, instrumentos de terror. Sin embargo, incluso en medio de los horrores de Neuengamme, brillaban destellos de humanidad. Pequeños actos de bondad ofrecían un salvavidas de esperanza. Un trozo de pan compartido, una palabra de aliento, un momento de risa, sustentaban el espíritu de José, recordándole que incluso en los lugares más oscuros, la capacidad humana de compasión no podía extinguirse. La maquinaria deshumanizante de Neuengamme funcionaba sin descanso. Estaba diseñada para arrancarles la identidad, la esperanza y las ganas de vivir. Pero, entre las alambradas y las torres de vigilancia, José Epita Mbomo se aferraba al recuerdo de su familia. Había sobrevivido a los horrores de la guerra y al dolor del exilio. Los primeros días fueron los más duros. El hambre constante, el trabajo agotador, la amenaza de la violencia. Había visto la muerte antes, pero nunca de esta manera. Sin embargo, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su interior. No se rendiría ahora. No mientras le quedara un poco de fuerza. Encontraría la forma de resistir. La noticia corrió por el campo como la pólvora, un susurro de esperanza en medio de la desesperación. Se necesitaba un mecánico. Los alemanes dependían del trabajo forzado de sus prisioneros para mantener la maquinaria de su empresa criminal. Para José, esta era la oportunidad de usar sus habilidades para crear un espacio de autonomía. Fue asignado a un taller, un lugar donde podía perderse en la familiaridad de su oficio. Los supervisores alemanes exigían resultados, y sus látigos se lo recordaban constantemente. José prosperó en este entorno, gracias a su eficiencia adquirida durante años de práctica. Sus habilidades se convirtieron en su escudo, una barrera contra los peores horrores del campo. Ya no era un prisionero anónimo, sino un mecánico, un artesano. Sus habilidades una prueba más de su destreza y experiencia. El taller se convirtió en un refugio para José, un lugar donde podía encontrar consuelo en la familiaridad de su trabajo. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban a Alemania, el régimen nazi, con su control del poder debilitándose, se volvía cada vez más desesperado. La guerra, que una vez fue fuente de arrogante confianza, ahora era una batalla perdida. Su inevitable final proyectaba una larga sombra sobre el Tercer Reich. En los campos de concentración, los prisioneros, con sus cuerpos destrozados pero sus espíritus intactos, se atrevían a esperar la liberación, el día en que las puertas se abrirían y sus torturadores serían llevados ante la justicia.
Pero para muchos, ese día nunca llegaría. En la primavera de 1945, a medida que avanzaba el avance aliado, las SS se embarcaron en una despiadada campaña para ocultar sus crímenes y eliminar a tantos testigos como fuera posible. Los prisioneros fueron subidos a trenes abarrotados, destinados a lugares desconocidos. Su destino era incierto. José, junto con miles de personas más, fue evacuado por la fuerza de Neuengamme. Su destino, un misterio. Su corazón, apesadumbrado por una premonición. El viaje fue una pesadilla, una caótica procesión de vagones de ganado repletos de cuerpos demacrados. El aire denso con el hedor del miedo, el sudor y la desesperación. El tren finalmente se detuvo en el puerto de Lübeck, donde José y sus compañeros prisioneros fueron llevados a un barco, un antiguo transatlántico de lujo ahora convertido en una prisión flotante. El Cap Arcona. El barco, una vez símbolo de elegancia y grandeza, era ahora un navío de desesperación. Sus cubiertas llenas de miles de prisioneros, sus cuerpos devastados por el hambre y la enfermedad, sus espíritus aplastados por el peso de su terrible experiencia. Mientras el Cap Arcona zarpaba, con su destino desconocido, una sensación de terror se apoderó de José. Había sobrevivido a los horrores de Neuengamme, pero algo en este viaje forzado, el secreto que lo rodeaba, lo llenaba de una escalofriante premonición. Se había enfrentado a la muerte antes, la había mirado a los ojos. Pero esta vez se sentía diferente, más insidiosa, más ineludible. La sombra del Cap Arcona, un presagio de tragedia, había caído sobre él. Su oscuro abrazo amenazaba con extinguir el último destello de esperanza que ardía en su cansado corazón. El mar Báltico se extendía ante ellos. Una extensión fría e implacable que reflejaba la desesperación que reinaba en el Cap Arcona. El otrora majestuoso transatlántico, convertido ahora en una prisión flotante, surcaba las aguas turbulentas. José, apretujado a bordo con muchísimos otros, sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Aquel barco no era un transporte de prisioneros cualquiera. Era un ataúd flotante. Los guardias, con rostros severos, gritaban órdenes y empujaban a los prisioneros con sus rifles. José, con el cuerpo débil, encontró un sitio en la cubierta atestada, con la mirada fija en el horizonte. Algo en el Cap Arcona le llenaba de un terror profundo. Los días se convertían en noches, las horas marcadas por el incesante vaivén del barco. José se aferraba a los rumores de liberación porque le ofrecían un atisbo de esperanza. Pero el destino tenía otros planes, un cruel giro del destino reservado para aquellos que ya habían sufrido demasiado. El aire era denso, estaba cargado de tensión. El silencio solo lo rompía el suave chapoteo de las olas contra el casco. Era el 3 de mayo de 1945. Para los prisioneros a bordo del Cap Arcona, el día había amanecido como cualquier otro. La primera señal de peligro vino del cielo. Una escuadrilla de Hawker Typhoons apareció en el horizonte. Al principio, hubo un destello de esperanza. Los Typhoons se lanzaron en picado contra el Cap Arcona. Los primeros cohetes impactaron con una fuerza devastadora. El fuego de las ametralladoras barrió la cubierta. El pánico estalló. Un grito primario de terror. Sus gritos desesperados se ahogaban con el rugido de los aviones. El Cap Arcona, envuelto en llamas, empezó a inclinarse peligrosamente. El mar, antes símbolo de libertad, ahora ofrecía un abrazo gélido. José, con la ropa quemada, se vio arrastrado por una multitud de personas, todos corriendo hacia las barandillas, con los ojos desorbitados por el miedo. Las aguas frías del Báltico lo envolvieron, el impacto dejándolo sin aliento. Luchó por alcanzar la superficie, jadeando en busca de aire. Los hombres gritaban, con las voces roncas por el terror. José, con el cuerpo herido, se negó a rendirse. Pensó en Cristina, en sus hijos, sus rostros como un rayo de esperanza. Viviría, se juró, aunque solo fuera para volver a verlos. Para abrazarlos, para decirles que había sobrevivido. El tiempo perdió todo sentido mientras José se aferraba a los restos del naufragio. Estuvo a la deriva durante lo que le pareció una eternidad. Entonces, oyó un sonido lejano, un golpeteo rítmico. Lo sacaron del agua. Su cuerpo, un peso muerto. Contra todo pronóstico, había vencido a la muerte una vez más. Reunido con Cristina y sus hijos, su abrazo fue un testimonio del poder del amor.
Las cicatrices eran profundas, pero se negó a dejar que lo definieran. Abrazó a su familia, agradecido por el precioso don de la vida. Pero su vida hablaba por sí sola. Era un superviviente, un héroe. Su historia, un faro de esperanza. La guerra había terminado. La pesadilla por fin había llegado a su fin. José Epita Mbomo había regresado a Mérignac, con Cristina y sus hijos. La vida, sin embargo, nunca volvería a ser la misma. Los horrores que había presenciado marcaron para siempre su vida. Una oscuridad se escondía bajo la superficie de su comportamiento tranquilo. Hablaba poco de sus experiencias en los campos. Los horrores del Cap Arcona. Los años que le había robado el capricho del destino. Sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para las palabras. Algunas cicatrices demasiado recientes para ser expuestas a la luz del día. Pero las sombras del pasado nunca estaban lejos. Su presencia se sentía en sus momentos de silencio. La forma en que a veces se sobresaltaba ante un ruido repentino. Su cuerpo traicionando los recuerdos que su mente había intentado enterrar. Sus hijos, demasiado pequeños para comprender del todo lo que había sufrido. Sentían el peso de sus experiencias no contadas. José cargaba el peso de sus recuerdos en silencio, mientras por las tardes recordaba con melancolía sus lejanas tierras, sus playas de arena blanca, y se preguntaba si alguna vez tendría la ocasión de volver a pisar su tierra natal, su amado Corisco, Guinea Ecuatorial. Nunca buscó reconocimiento por sus servicios durante la guerra. En 1968, tras la Primavera de Praga, rompió su carné del Partido Comunista Francés. Un año después, visitó España por primera vez desde su exilio. Al volver a Francia, le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, falleciendo a finales de ese mismo año. En 1975, recibió honores póstumos de la República Francesa, la Cruz del Combatiente Voluntario de la Resistencia y la Medalla de la Deportación e Internamiento por Hechos de Resistencia. Y así concluimos por hoy. Mientras que el legado de José Epita Mbomo, su historia sigue inspirando a innumerables personas en todo el mundo. Su trayectoria desde un pequeño pueblo, Ibanamay, Corisco, hasta convertirse en héroe en 3 naciones, es sencillamente extraordinario. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete. ¿Conocías la vida de este héroe anónimo? Os leemos en los comentarios.